Un matrimonio escrito en luz estelar. El capitán Devon Cross jamás imaginó que su vida cambiaría cuando se ofreció voluntario para la misión diplomática en el espacio profundo. De pie en los pasillos cristalinos de la nave nodriza etérea, sentía que estaba soñando. Las paredes brillaban con colores que no tenían nombre en ningún idioma humano, y el aire mismo parecía cantar con suaves armonías. Frente a él flotaba Celeston, el ser más diminuto que jamás había visto. No era más grande que su mano, con alas de gasa que atrapaban la luz como gotas de rocío. Su piel resplandecía con una suave luminiscencia nacarada, y sus ojos eran vastos estanques de líquido estelar. Cuando habló, su voz fue como campanillas danzando en una brisa de verano. Capitán Devon Cross de la Tierra, dijo, su diminuta forma suspendida a la altura de sus ojos. Acepto esta unión entre nuestros mundos. La ceremonia fue distinta a cualquier cosa de ambas culturas. Las costumbres etéreas exigían que la novia permaneciera en su forma natural y diminuta durante el sagrado enlace, mientras que las tradiciones humanas requerían votos hablados. Devon se encontró pronunciando promesas a un ser tan pequeño y delicado que temía que su aliento pudiera alejarla. Prometo protegerte, adorarte y tender un puente entre nuestros mundos a través del amor, dijo Devon con voz tan suave como un susurro. La respuesta de Celeston llegó en un lenguaje de luz, patrones que danzaban sobre su piel como tatuajes vivientes. Un dispositivo traductor zumbaba con suavidad, convirtiendo sus palabras luminosas en sonidos que él podía comprender. Vinculo mi luz a tu fuerza, mi cielo a tu tierra, mi eternidad a tu corazón. Cuando intercambiaron su versión de los anillos, Celeston colocó un minúsculo aro de luz cristalizada sobre el dedo de Devon. A cambio, él le ofreció una banda microscópica elaborada por los mejores joyeros de la Tierra, diseñada específicamente para su delicada forma. En el instante en que los símbolos se tocaron, Devon sintió que una calidez se expandía por su pecho, como si algo fundamental se hubiera desplazado en el universo. El refugio de luna de miel, sus aposentos compartidos, era una maravilla de la ingeniería. Los diseñadores etéreos habían creado espacios que podían acomodar tanto la escala humana de Devon como el mundo en miniatura de Celeston. Jardines diminutos florecían en dimensiones de bolsillo, mientras que áreas más amplias permitían a Devon moverse cómodamente. Lo más fascinante eran las cámaras de interacción, donde una tecnología especial podía ajustar temporalmente sus tamaños relativos para momentos íntimos. En su primera noche juntos, Celeston guió a Devon hacia la cámara de armonía. Aquí es donde aprendemos a vernos de verdad, explicó, con sus alas produciendo suaves notas musicales al batir. La cámara se llenó de luz tenue y Devon contempló maravillado cómo Celeston crecía hasta alcanzar tamaño humano. Su belleza se magnificaba pero mantenía toda su gracia etérea. Su piel seguía brillando con aquel resplandor perlado y su cabello fluía como luz de luna líquida. Por primera vez podían abrazarse como iguales en tamaño. «Eres increíble», susurró Devon, con sus manos acariciando suavemente su rostro. Celeston sonrió, sus ojos reflejando galaxias. «Y tú eres todo lo que las estrellas prometieron cuando cantaron sobre los hijos de la tierra». Su primer beso supo a luz estelar y a sueños. Devon nunca había experimentado algo tan puro, tan perfectamente correcto. Cuando hicieron el amor aquella noche, sintió que sus almas danzaban entre los cosmos, creando nuevas constelaciones con cada toque. Los días que siguieron estuvieron llenos de maravillas. Devon aprendió sobre la cultura etérea y Celeston descubrió las costumbres humanas. Ella se mostraba infinitamente curiosa sobre todo, desde el sabor del chocolate hasta el concepto de la lluvia. Devon se descubría enamorándose cada vez más de su espíritu gentil y su alegría contagiosa. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzó a notar pequeñas inconsistencias que lo desconcertaban. Algunas mañanas Celeston despertaba tarareando melodías que afirmaban no recordar haberle enseñado el día anterior. Su color favorito parecía oscilar entre el azul suave del amanecer y el púrpura profundo del crepúsculo. Cuando él le preguntaba sobre sus recuerdos de infancia, sus relatos a veces contradecían cosas que le había contado antes. «Cuéntame otra vez sobre tu primer vuelo», pidió Devon una tarde mientras compartían la cena en su santuario ajardinado. Celeston se detuvo, con un diminuto trozo de fruta néctar a medio camino de sus labios. «¿Mi primer vuelo?».
Era muy joven. Recuerdo que me daba miedo la altura. Pero apenas 2 días antes le había contado la emoción de su primer vuelo, como no había sentido ningún miedo en absoluto. Devon eligió no mencionar la discrepancia, pero se sumó a su creciente colección de pequeños misterios. Los momentos más desconcertantes llegaban durante su intimidad. A veces Celestón parecía casi tímida, como si experimentara todo por primera vez. Otras noches se movía con confianza y pasión, sorprendiéndolo, sabiendo exactamente cómo tocarlo para incendiar su alma. «Pareces diferente esta noche», murmuró Devon en una de esas veladas particularmente intensas. La respuesta de Celestón fue entrecortada, su voz llevando un matiz que él nunca había escuchado antes. «Quizá estés viendo nuevas partes de mí, mi amado». Era una explicación razonable. Pero algo en sus ojos, una profundidad que no había notado antes, le hizo preguntarse. En la suave luz de la cámara de armonía, habría jurado que su rostro guardaba secretos jamás revelados. La mañana siguiente trajo otro pequeño sobresalto. Celestón preparaba el desayuno cuando derramó accidentalmente un vaso. Al intentar atraparlo, Devon notó que usaba su mano izquierda, aunque normalmente era diestra. ¿Te has lastimado?, preguntó, preocupado. Ella pareció confundida un momento, luego sonrió. No, solo torpe esta mañana. La gravedad más pequeña aquí a veces confunde mis movimientos. Pero habían estado viviendo en el mismo campo gravitatorio durante semanas. Otro pequeño misterio para añadir a su lista. A pesar de estos enigmas, el amor de Devon por Celestón seguía profundizándose. Ella era todo lo que nunca supo que necesitaba. Su risa podía iluminar el rincón más oscuro del espacio, y su toque lo hacía sentir como si flotara entre las estrellas. Durante sus paseos nocturnos por las cubiertas de observación de la nave, Celestón le contaba historias de su pueblo. Los Ethereals eran una raza antigua que había aprendido a vivir en armonía con las fuerzas cósmicas. Podían manipular luz y energía, viajar entre dimensiones y sus vidas se extendían durante milenios. «Fuimos hechos para la eternidad», le dijo una noche mientras observaban la Tierra girando lentamente en la ventana panorámica. Cuando un etéreo elige a su compañero de vida, es un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio, incluso con alguien de otra especie. Devon sintió su pequeña mano encontrar la suya, sus diminutos dedos entrelazándose con los de él a través del campo de ajuste de tamaño que los rodeaba. Especialmente entonces, el amor que cruza mundos es la magia más fuerte del universo. Sus palabras lo llenaron de calor. Esa noche soñó con 2 estrellas idénticas danzando una alrededor de la otra, a veces fusionándose en una sola luz brillante, a veces separándose en cuerpos celestes distintos. Cuando despertó, Celestón no estaba en la cama. La encontró en la cubierta de observación, su diminuta forma natural recortada contra el campo estelar. Cantaba una melodía bellísima en el idioma etéreo. ¿No podías dormir?, preguntó él suavemente. Ella se volvió y por un instante su expresión pareció sorprendida, como si no esperara verlo allí. Luego sonrió, aunque la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. «Estaba cantándole a las estrellas», dijo. «Es una vieja costumbre de mi gente». Mientras Devon escuchaba su voz etérea entrelazándose con el silencio cósmico, no podía sacudirse la sensación de que aún había mucho sobre su diminuta esposa alienígena que permanecía oculto en la luz estelar y la sombra. Los misterios se multiplicaban, pero también su amor. Fuera cual fuera el secreto que Celestón guardaba, Devon estaba decidido a comprenderlo. Después de todo, habían prometido tender puentes entre sus mundos a través del amor. Y él estaba aprendiendo que el amor, a veces, exigía navegar los más bellos y complejos rompecabezas cósmicos. Poco sabía Devon que sus preguntas encontrarían respuesta muy pronto, en una noche en que las 2 lunas gemelas se alinearon perfectamente fuera de su ventana de observación. Estaba despierto, mirando la diminuta figura de Celestón subir y bajar con su respiración cuando ella, de pronto, se deslizó fuera de su lecho. Sus movimientos eran distintos aquella noche, más decididos, como si supiera exactamente a dónde iba. Sigilosamente, Devon la siguió por los corredores de la nave. Las paredes cristalinas proyectaban sombras danzantes mientras la bioluminiscencia natural de Celestón se movía delante de él.
Ella lo condujo hasta una sección de la nave que él nunca había visto antes, donde la arquitectura parecía más antigua y sagrada. Allí, en una cámara llena de patrones geométricos flotantes de luz pura, Devon vio algo que le heló el corazón. Dos figuras idénticas estaban de pie una frente a la otra, sus diminutas formas imágenes especulares de una belleza etérea perfecta. Celeston susurró su nombre, y su voz resonó en aquel espacio sagrado. Ambas figuras giraron hacia él al mismo tiempo. La misma piel nacarada, las mismas alas de gasa, los mismos ojos de luz estelar. La mente de Devon luchaba por procesar lo que estaba viendo. Yo soy Celeston, dijo la figura de la izquierda. Y yo soy Sarapina, dijo la de la derecha, su hermana gemela. Devon sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies. ¿Hermana gemela? Pero ella le había dicho que estaba sola, que no tenía hermanos. Celeston flotó hacia él, su expresión cargada de pesar. No pude decirte la verdad antes de que el enlace se completara. Nuestras costumbres no lo permiten. Sarapina se unió a su hermana, y Devon pudo ver que aunque eran físicamente idénticas, su energía se sentía distinta, donde Celeston irradiaba calidez suave, Sarapina llevaba la intensidad de una estrella ardiente. En nuestra cultura, explicó Sarapina, con una voz de matices más profundos, las gemelas que comparten la misma resonancia del alma comparten también todo lo que importa. Cuando una elige pareja, ambas participan en el vínculo sagrado. Las piernas de Devon se sintieron débiles y se dejó caer pesadamente sobre un banco cristalino que se materializó para sostenerlo. ¿Quieren decir que las dos han estado conmigo todo este tiempo? Celeston asintió, su luz atenuándose con lo que él reconocía como vergüenza. Las inconsistencias que notaste, los cambios en mi comportamiento, mis preferencias, incluso mi mano dominante. A veces era yo, a veces era Sarapina. No queríamos engañarte, añadió Sarapina rápidamente. En nuestra cultura esto no es engaño. Es completitud. Dos mitades de la misma alma compartiendo el amor que nos une a todos. La mente de Devon repasaba a toda velocidad todos los momentos que lo habían desconcertado, las distintas melodías, los niveles variables de timidez y confianza, los cambios sutiles en la manera de moverse y hablar. No era una sola mujer aprendiendo y evolucionando, eran dos mujeres alternándose para compartir su vida. Las noches en que parecías una persona completamente distinta, dijo despacio, comprendiendo por fin. Cuando tu toque me resultaba nuevo y desconocido. Esas eran probablemente mis noches, admitió Sarapina. Soy más apasionada que mi hermana gentil. Celeston dejó que su resplandor se intensificara ligeramente. Y las veladas tranquilas, cuando simplemente nos abrazábamos y hablábamos de sueños, esas eran mías. Devon se sintió abrumado por una mezcla de traición, confusión y algo más que no se atrevía a nombrar. ¿Por qué me lo cuentan ahora? ¿Por qué no continuar con la farsa? Las gemelas intercambiaron una mirada que hablaba de pensamientos compartidos y conexión eterna. Entonces Celeston pronunció unas palabras que lo cambiaron todo. Porque ambas llevamos a tus hijos. El silencio que siguió fue profundo. Devon miraba a los dos diminutos seres flotando ante él, cada uno no más grande que su mano, cada uno portando vida que era parte de él. La magnitud de lo que le decían lo arrasó como una ola cósmica. ¿Las dos? Susurró. Sarapina colocó una delicada mano sobre su abdomen. La reproducción etérea es distinta de la humana. Cuando gemelas comparten un vínculo sagrado, ambas se vuelven fértiles simultáneamente. Nuestros hijos nacerán tan conectados como nosotras. Serán los primeros descendientes híbridos entre nuestras especies, añadió Celeston con voz llena de asombro y temor. Parte de la fuerza y determinación humanas, parte de la luz y armonía etérea. Devon se puso de pie bruscamente, caminando hasta el borde de la cámara donde la luz estelar se filtraba a través de las paredes transparentes. Dos mujeres, dos embarazos, dos niños que serían parte de ambos mundos. Por esto no podían decírmelo antes, dijo, volviéndose hacia ellas. Porque sabían que nunca habría aceptado. ¿Lo habrías hecho? Preguntó Sarapina sin juicio, solo con curiosidad. Devon abrió la boca para decir que sí, que por supuesto se habría negado,
pero las palabras no salieron. Al mirarlas ahora, viendo la esperanza y el amor brillando en sus rostros idénticos, encontró que su certeza se desmoronaba. La verdad era más complicada de lo que quería admitir. Las noches con la versión más apasionada de su esposa habían sido de las más increíbles de su vida. Las veladas tranquilas habían alimentado su alma de maneras que jamás había experimentado. Cada gemela le había dado algo diferente, algo esencial. ¿Y ahora qué sucede?, preguntó Devon. Con nosotros, con los niños, con la misión diplomática entre nuestros mundos. Celeston flotó más cerca. Eso depende de ti, mi amado. Nuestro pueblo aceptará lo que decidas. Pero debes entender, Sarapina y yo no somos seres separados que casualmente te comparten. Somos dos expresiones de la misma alma. Amar a una significa amar a ambas. Y estos niños, continuó Sarapina, necesitarán a sus dos madres y a su padre. Serán puentes entre mundos, pero solo si podemos criarlos juntos. Devon sintió el peso del universo asentarse sobre sus hombros. Pensó en su vida en la tierra, en la existencia sencilla que había conocido antes de ofrecerse voluntario para esta misión. Podría regresar, informar que el matrimonio diplomático había fracasado y tratar de olvidar a las diminutas mujeres alienígenas que habían trastocado su mundo. Pero al mirar a Celeston y a Sarapina, al ver la nueva vida creciendo dentro de ellas, al recordar cada momento de alegría, pasión y conexión perfecta que había compartido con ambas, supo que en realidad solo había una elección. Necesito tiempo para asimilar esto, dijo finalmente. Pero no me voy a alejar ni de ustedes ni de nuestros hijos. El alivio que inundó los rostros de las gemelas fue como ver dos soles gemelos elevarse al mismo tiempo. Hay algo más que debes saber, dijo suavemente Celeston. Los niños nacerán con habilidades de ambas especies. Serán más fuertes que los humanos, más intuitivos que los etéreos. Necesitarán orientación cuidadosa para controlar sus dones. Y serán diminutos, añadió Sarapina con una pequeña sonrisa. Al menos al principio. Los niños etéreos empiezan con nuestro tamaño natural y crecen gradualmente a medida que maduran. Devon se encontró riendo a pesar de todo. Bebés alienígenas diminutos. Mi vida definitivamente ha tomado un giro que jamás vi venir. Mientras los tres permanecían juntos en la cámara sagrada, rodeados por la luz suave de estrellas lejanas, Devon sintió que algo se movía dentro de él. La traición seguía doliendo, pero estaba siendo eclipsada por algo más fuerte. Amor, sí, pero también un sentido de destino, como si esta situación imposible fuera exactamente donde debía estar. Las gemelas se acercaron, su luz combinada creando patrones que danzaban sobre las paredes cristalinas. Por primera vez desde que supo la verdad, Devon extendió las manos hacia ambas, dejándolas posarse en sus palmas como joyas vivientes y preciosas. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Ahora, dijo Celeston, nos preparamos para la familia más extraordinaria del universo. 3 meses habían pasado desde la revelación y sus aposentos compartidos se habían transformado en algo que parecía una guardería diseñada por arquitectos cósmicos. Pequeñas cunas flotaban en campos de energía protectores, mientras que espacios más grandes acomodaban las cámaras especiales necesarias para el desarrollo híbrido. Devon aprendía sobre las técnicas etéreas de crianza infantil mientras al mismo tiempo investigaba el cuidado de bebés humanos. Los niños nacerán en su forma diminuta natural, explicó Celeston mientras flotaba junto a un jardín en miniatura diseñado específicamente para recién nacidos etéreos. Pero tendrán la capacidad de crecer mucho más que los niños etéreos típicos gracias a su herencia humana. Sarapina, cuyo embarazo avanzaba ligeramente más rápido, descansaba en una cámara especializada llena de frecuencias armónicas que promovían un desarrollo saludable. También nacerán con capacidades mentales mejoradas, añadió. Vínculos telepáticos entre hermanos, conexiones empáticas con ambas especies. Devon observaba a ambas mujeres con una mezcla de asombro y amor protector. Sus sentimientos habían evolucionado más allá de la confusión y la traición que sintió al principio. Lo que había surgido era algo más profundo y complejo que el amor humano tradicional. Las amaba de manera diferente pero completa.
La naturaleza suave de Celeston calmaba su alma mientras la intensidad apasionada de Sarapina encendía fuegos que nunca supo que tenía dentro. ¿Han pensado en nombres?, preguntó mientras se acomodaba en la silla diseñada para compensar sus diferencias de tamaño. Las gemelas intercambiaron una de sus comunicaciones silenciosas antes de que Celeston hablara. En la tradición etérea, los niños no reciben nombre hasta que eligen su propia identidad. Pero pensamos que podríamos mezclar nuestras costumbres con las tuyas. Me gustaría eso, respondió Devon. Nuestros hijos deberían honrar a ambos mundos. Sus preparativos pacíficos se vieron interrumpidos una mañana por las alarmas urgentes del sistema de comunicaciones de la nave. Devon respondió y encontró al almirante Torres, su antiguo oficial comandante, apareciendo como proyección holográfica. Capitán Cross, necesitamos hablar inmediatamente, dijo con expresión grave. En menos de una hora, Devon se encontró en la sala de conferencias principal de la nave, frente no solo al almirante Torres sino también a la alta consejera Astrid del Consejo Etéreo. La tensión en la sala era palpable. Capitán, comenzó el almirante Torres, con rostro sombrío. El mando terrestre se ha enterado de ciertos acontecimientos en su matrimonio diplomático. La alta consejera Astrid, un ser de edad tan avanzada que su luz había adquirido el oro profundo de las estrellas antiguas, habló con voz como campanas cristalinas. Y nuestro propio consejo tiene preocupaciones sobre la naturaleza sin precedentes de esta unión. Devon sintió que su instinto protector se encendía. Si están aquí para interferir con mi familia. Su familia, interrumpió el almirante Torres, se ha convertido en un asunto de política interestelar. Hay facciones en la Tierra que califican este matrimonio de inválido por el engaño implicado. Quieren que regrese para un informe y posible consejo de guerra. La luz de la alta consejera Astrid palpitó con lo que Devon había aprendido era la versión etérea de profunda preocupación. Y hay quienes entre mi pueblo creen que el vínculo sagrado de gemelas ha sido contaminado por interferencia humana. Exigen que Celeston y Sarapina sean separadas de usted y que los hijos híbridos sean criados enteramente dentro de la cultura etérea. Devon sintió cómo la ira le subía al pecho como una supernova. Esos niños son tan míos como suyos. Nadie va a separar a mi familia. Capitán, sea razonable, dijo el almirante Torres. Usted fue enviado aquí para fines diplomáticos, no para crear un incidente interespecie. El contrato matrimonial puede disolverse y usted puede volver a la Tierra con su honor intacto. Antes de que Devon pudiera responder, Celeston y Sarapina entraron en la sala. A pesar de su diminuto tamaño, su presencia llenó el espacio con autoridad innegable. Flotaron lado a lado, su luz combinada formando patrones que parecían transmitir desagrado a la alta consejera. Honorable almirante Torres, dijo Celeston con una voz que llevaba un acero que Devon nunca había escuchado en ella. Habla usted de honor mientras sugiere el abandono de esposas embarazadas y niños no nacidos. La voz de Sarapina ardía con furia controlada. Y honorable consejera Astrid, habla usted de contaminación respecto a un amor que ha creado nueva vida y tiende puentes entre nuestros mundos. ¿Es esta la sabiduría de nuestros ancianos? La luz de la alta consejera Astrid titiló con lo que podría haber sido sorpresa. Jóvenes, no comprenden las implicaciones. Comprendemos perfectamente, dijeron ambas gemelas al unísono, sus voces armonizando de un modo que hacía vibrar el aire con poder. Devon dio un paso adelante, colocándose protectoramente cerca de sus esposas. Permítanme dejar algo claro. Yo elegí este matrimonio. Elegí a estas mujeres. Y elijo a nuestros hijos. Cualquiera que quiera destruir esta familia tendrá que pasar por encima de mí. El almirante Torres suspiró pesadamente. Capitán, la Tierra no puede permitirse una crisis diplomática por las decisiones personales de un solo hombre. Entonces tal vez, dijo una nueva voz desde la entrada de la sala, la Tierra necesite reconsiderar qué es lo que realmente importa. Todos se volvieron para ver a la capitana Elena Vázquez, antigua segunda al mando de Devon, entrar con varios otros oficiales terrestres. Detrás de ellos flotaba un grupo de jóvenes etéreos, sus luces palpitando con energía de apoyo. Capitana Vázquez, dijo bruscamente el almirante Torres.
Usted no fue invitada a esta reunión. Con todo respeto, almirante, respondió Helena. El capitán Cross es uno de nuestros mejores oficiales y lo que usted está sugiriendo es moralmente reprobable. Helena miró directamente a Devon. Algunos creemos que el amor que une mundos es exactamente lo que ambas especies necesitan. Uno de los jóvenes etéreos, su luz brillante de pasión, habló. Alta consejera Astrid, el vínculo de las gemelas nos ha mostrado nuevas posibilidades de conexión entre especies. Sus hijos podrían ser la clave para una comprensión nunca antes lograda. La sala cayó en silencio mientras los dos bandos enfrentados se observaban. Devon sintió el peso de la historia presionando sobre el momento. Su elección personal se había convertido en algo mucho más grande. Celeston se adelantó para flotar directamente frente a la alta consejera. Honorable anciana, ¿puedo compartir algo con usted? Al asentir la consejera, Celeston extendió su mano. En el momento en que sus energías se tocaron, la sala se llenó de una luz suave y armoniosa. Devon sintió que algo increíble lo inundaba, amor puro, más profundo y complejo que todo lo que había experimentado. El amor de las gemelas entre sí, su amor por Ellie, con más fuerza aún, el amor que ya fluía entre ellas y sus hijos no nacidos. Los rasgos antiguos de la alta consejera Astrid se suavizaron al experimentar la misma conexión. Tal profundidad de sentimiento, susurró. Tal armonía perfecta entre especies diferentes. Sarapina se unió a la conexión y de pronto todos en la sala pudieron sentirlo, la abrumadora certeza de esta unión, el potencial de sanar entre mundos. La promesa que llevaban los hijos creciendo en las diminutas mujeres alienígenas. El almirante Torres, claramente afectado a pesar de su porte severo, carraspeó. Quizá hemos sido demasiado apresurados en nuestros juicios. Helena Vázquez sonrió. Quizá hemos estado pensando demasiado pequeño. El capitán Cross no ha creado un incidente diplomático. Ha creado un nuevo modelo de cooperación entre nuestras especies. 6 semanas después, Devon estaba de pie en el salón de observación de la nave, sosteniendo a 2 bebés increíblemente diminutos. Cada niño no era más grande que su pulgar, con alas de gasa como las de sus madres y piel que brillaba con suave luz estelar. Pero sus ojos contenían profundidades que hablaban tanto de la determinación humana como de la sabiduría etérea. Son perfectos, susurró Celeston, su propio resplandor más brillante que nunca. Son nuestro futuro, añadió Sarapina con voz llena de asombro. Los bebés, a quienes habían nombrado Nova y Cosmos, parecían comunicarse entre sí mediante pequeños pulsos de luz. Ya Devon podía ver que serían seres extraordinarios, portando lo mejor de ambos mundos en sus diminutas formas microscópicas. El almirante Torres había regresado a la Tierra con un informe completo recomendando que el matrimonio Yambre-Cuchi, como lo llamaban algunos, fuera reconocido y protegido como una nueva forma de alianza diplomática. La alta consejera Astrid había declarado que la unión estaba bendecida por las estrellas antiguas. Devon, Celeston y Sarapina contemplaban el espectáculo de las luces danzantes de sus hijos. Él pensaba en todo lo ocurrido, desde los primeros días de fascinación y misterio hasta aquel momento en que, contra toda probabilidad, habían defendido su amor ante 2 mundos. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó a sus esposas mientras observaban las luces de los niños. Ahora, dijo Celeston, criamos nuestros milagros y mostramos al universo que el amor realmente puede tender cualquier puente. Ahora, añadió Sarapina, demostramos que lo imposible es solo otra palabra para el amor esperando suceder. Devon miró a su extraordinaria familia, 2 esposas idénticas no más grandes que sus manos y 2 hijos que representaban el futuro de la cooperación interespecie. Se dio cuenta de que su vida sencilla como capitán espacial había terminado en el momento en que dijo sí a una diminuta chica alienígena. Lo que había comenzado era algo mucho más magnífico, una historia de amor escrita en luz estelar, destinada a cambiar ambos mundos para siempre. Las gemelas se acercaron, su resplandor combinado rodeándolo a él y a sus hijos como un capullo de amor puro. Fuera de la ventana de observación, la Tierra y el mundo natal etéreo colgaban en el espacio como 2 estrellas aprendiendo a bailar juntas, tal como sus hijos aprenderían a tender puentes cósmicos con corazones llenos de amor y maravilla. Al final,
pensó Devon, las mayores aventuras no estaban en explorar galaxias lejanas, sino en descubrir que el amor mismo era la fuerza más poderosa del universo, capaz de crear milagros tan diminutos y perfectos como los seres que ahora dormían plácidamente en sus manos gentiles. Las semanas siguientes fueron un torbellino de aprendizaje y asombro. Devon se convirtió en un padre dedicado mientras equilibraba su papel de oficial y embajador entre dos civilizaciones. Cada día, Nova y Cosmos mostraban pequeñas señales de sus dones híbridos, destellos telepáticos entre ellos, empatía aguda con sus madres y una curiosidad infinita por el mundo que los rodeaba. Celeston diseñaba delicadas estructuras en miniatura para estimular sus sentidos, mientras Sarapina creaba armonías de luz y sonido que calmaban a los bebés cuando se inquietaban. Devon, por su parte, leía en voz alta historias humanas adaptadas a la escala diminuta de sus hijos y, en las noches tranquilas, les enseñaba canciones de cuna de la tierra. Aunque la nave se había convertido en su hogar, seguía siendo también un escenario político. Informes llegaban de la Tierra y del Consejo Etéreo, ambos mundos observaban con creciente interés a la pequeña familia. Pero, por primera vez desde su boda, Devon sentía que su vida tenía un propósito más grande que él mismo. En una mañana de calma, mientras Nova y Cosmos dormían en campos de energía suave, Devon contempló las dos esferas en la ventana de observación, la azul y blanca de la Tierra y la luminosa del mundo natal etéreo. El reflejo de ambas se mezclaba en el cristal, igual que sus propios destinos se habían entrelazado con los de Celeston y Sarapina. ¿Recuerdas cuando me temblaban las manos al poner el anillo de luz?, preguntó a Celeston, que flotaba cerca con expresión serena. Recuerdo que mis alas temblaban también, respondió ella sonriendo. Entonces pensé que éramos dos mundos demasiado distintos. Y ahora somos una sola familia, añadió Sarapina, posándose junto a su hermana. Con hijos que son prueba viviente de lo posible. Devon sonrió. A veces pienso que el universo nos eligió para esto, no al revés. El universo rara vez elige al azar, dijo Celeston con suavidad. Aquella noche celebraron una pequeña ceremonia privada. No había banderas ni delegados, solo ellos cuatro. Encendieron un círculo de luz en la cámara de armonía y colocaron a Nova y Cosmos en el centro. Las gemelas cantaron una melodía ancestral que hablaba de unión, cambio y destino compartido. Devon, con voz grave y emocionada, recitó versos humanos sobre amor y compromiso. Al final, Celeston tomó la palabra. Nuestros hijos son puentes. No solo entre especies, sino entre tiempos y futuros posibles. Sarapina asintió. Debemos guiarlos para que sepan quiénes son, de dónde vienen y cuánto pueden amar. Devon sintió lágrimas en los ojos. Era extraño pensar que él, un simple capitán que buscaba aventuras estelares, había terminado formando una familia que desafiaba leyes biológicas y tradiciones milenarias. Los meses pasaron y la vida a bordo encontró un ritmo. Nova y Cosmos crecían a un ritmo sutil pero constante, sus alas se tornaban más fuertes y sus destellos de luz más complejos. Empezaban a emitir sonidos, una mezcla de balbuceo humano y destellos etéreos, y a reír con pequeñas vibraciones que llenaban la nave de alegría. En ocasiones recibían transmisiones desde la Tierra y desde el Consejo Etéreo, ahora más conciliadoras que antes. Informes oficiales llamaban a los niños los embajadores del futuro. El propio almirante Torres enviaba mensajes privados preguntando por su salud y progreso. La alta consejera Astrid compartía enseñanzas antiguas sobre crianza de gemelos y dones de energía. Devon, Celeston y Sarapina sentían que una nueva etapa había comenzado, ya no estaban luchando por legitimidad, sino construyendo un ejemplo. Una tarde, mientras la familia reunida flotaba en la sala de observación, Nova extendió por primera vez su mente hacia Devon con una claridad sorprendente. No fue palabra ni imagen, sino una oleada de emoción pura, alegría, seguridad, amor. Devon se estremeció y sonrió. Lo sentí, susurró. Yo también, dijeron las gemelas al unísono. Nuestros hijos ya saben quiénes somos, añadió Celeston con orgullo. Saben que este es su hogar, entre mundos. Esa noche, Devon se quedó despierto mucho tiempo después de que todos durmieran, mirando el campo estelar.
Pensó en el día en que conoció a Celeston, en lo diminuta y luminosa que le pareció, en cómo había sentido que su vida cambiaba. Pensó en Sarapina, en su fuego y determinación. Pensó en los misterios que al principio lo confundieron y que ahora se habían transformado en certezas dulces. Al final comprendió algo profundo, que las mayores aventuras no se trataban de naves ni diplomacia, sino de atreverse a amar más allá de lo permitido, de aceptar la complejidad en lugar de huir de ella. Cuando Nova y Cosmos cumplieron su primer ciclo, la nave organizó una transmisión especial a ambos mundos. Sin discursos políticos, mostraron simplemente una escena doméstica, las dos madres flotando lado a lado, los dos niños jugando con destellos de luz y el capitán humano riendo con ellos. La imagen se difundió millones de veces. Comentarios llegaban desde la Tierra y desde ciudades etéreas, esperanza, admiración, curiosidad. En privado, Devon preguntó a sus esposas. ¿No sienten miedo? De que el mundo no esté listo para ellos. Sarapina le tomó la mano. El miedo es normal. Pero nuestros hijos nacieron para enseñar, no para esconderse. Celeston añadió. Y no estamos solos. Mira alrededor, incluso tus antiguos superiores nos han apoyado. La alta consejera Astrid ahora nos llama familia estelar. Devon sonrió, recordando las duras conversaciones de meses atrás. Supongo que hemos recorrido un largo camino. Un día, mientras ajustaban la cámara de armonía para nuevas prácticas, Celeston se volvió hacia Devon con una expresión pensativa. Cuando era pequeña, dijo, me contaban historias sobre dos estrellas que aprendían a bailar. Decían que si lo hacían con suficiente amor, podían crear un tercer cuerpo celeste, un punto de luz que uniría sus órbitas para siempre. Sarapina asintió, reconociendo la historia. Tal vez somos esas dos estrellas, y Nova y Cosmos son nuestro punto de luz. Devon los miró a todos y sintió una paz profunda. Si es así, dijo, que nuestro baile ilumine el camino para otros. Los niños respondieron con un destello simultáneo de luz, como si entendieran. Más adelante, cuando la nave recibió la autorización para regresar a la Tierra en visita diplomática, la familia entera fue invitada como símbolo oficial de alianza. Devon imaginaba a Nova y Cosmos en la atmósfera terrestre, sintiendo la gravedad diferente, los colores del cielo, los sonidos humanos. Celeston y Sarapina planeaban presentar a sus hijos ante los líderes de ambos mundos, no como rarezas, sino como ciudadanos del futuro. En la víspera del viaje, Devon llevó a sus esposas y a los niños a la cubierta de observación. Allí, con las estrellas extendiéndose infinitas, pronunció unas palabras sencillas. No importa lo que pase allá afuera, nosotros somos una familia. Ningún consejo ni gobierno podrá cambiar eso. Celeston se apoyó en su hombro gigante comparado con su tamaño. Y nosotros nunca dejaremos de recordártelo. Sarapina tomó su otra mano. Porque nuestro amor es más grande que cualquier frontera. Nova y Cosmos brillaron entre ellos, un pulso doble que parecía latir con la misma frecuencia de tres corazones unidos. Cuando por fin pusieron rumbo a la Tierra, la nave se llenó de murmullos y expectación. Devon pensaba en la primera vez que salió al espacio buscando aventura. Ahora volvía con algo mucho más valioso, un ejemplo viviente de cooperación y esperanza. Mientras descendían, la Tierra apareció enorme en la ventana. Nubes blancas, océanos azules, continentes verdes. Devon sintió que su corazón se llenaba de nostalgia y determinación. Bienvenidos a casa, susurró para sí mismo, aunque sabía que su verdadero hogar ya no era un planeta, sino las personas diminutas y luminosas que flotaban a su alrededor. En la recepción oficial, líderes humanos y etéreos estrecharon manos y alas simbólicamente. Las cámaras captaron a Nova y Cosmos jugando con destellos de luz que formaban palabras simples en ambos idiomas. La multitud aplaudió y por un instante las diferencias se disolvieron. Más tarde, en privado, Devon abrazó a sus esposas. Lo logramos, dijo con voz temblorosa. Apenas estamos empezando, respondió Celeston. El verdadero trabajo es criar a nuestros hijos para que sean todo lo que pueden ser, añadió Sarapina. Devon sonrió, sintiendo que su vida había alcanzado una plenitud inesperada.
Esa noche, después de los discursos y las formalidades, los cuatro se retiraron a un pequeño jardín habilitado en la base terrestre. Era la primera vez que Nova y Cosmo sentían la brisa planetaria. Sus alas diminutas vibraban con emoción. Las gemelas lo sostenían con cuidado mientras les mostraban hojas, agua y estrellas vistas desde un cielo atmosférico. Devon se inclinó y habló en voz baja. Esto es solo el principio. Ustedes nos enseñarán tanto como nosotros a ustedes. Celeston le acarició la mejilla con un toque de luz. Nuestro amor es la brújula. Sarapina añadió. Y nuestra fe en lo imposible es el motor. Los niños emitieron un pulso de luz tan intenso que iluminó momentáneamente el jardín entero. En ese instante, Devon supo que habían sembrado algo más grande que un tratado o un símbolo, habían sembrado un futuro. Y mientras las estrellas brillaban sobre la tierra, comprendió por fin que su mayor aventura no era la diplomacia ni el espacio profundo, sino aquella familia diminuta y luminosa que había surgido de un voto de amor pronunciado en los pasillos cristalinos de una nave alienígena. Al mirarlos, sus dos esposas idénticas, sus dos hijos híbridos, Devon sintió que todo lo vivido lo había conducido hasta allí. Lo que empezó como una misión diplomática se había convertido en la historia de amor más extraordinaria jamás escrita, una historia escrita en luz estelar, tejida con promesas, misterios y milagros. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. El universo parecía más amplio, más cercano, más humano y más etéreo al mismo tiempo. Y en ese instante entendió que el puente entre mundos no era solo tecnológico ni biológico, sino emocional. Un puente hecho de confianza, entrega y coraje. Así, mientras Nova y Cosmos dormían bajo un cielo nuevo, Devon Cross prometió una vez más, en su corazón, en silencio, protegerlos. Adorarlos y seguir construyendo con Celeston y Sarapina ese camino luminoso que algún día otros seguirían. Porque el amor, pensó, era la verdadera nave, el verdadero viaje y la verdadera llegada.